Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia. Bilbao, y bienvenidos a Panorama con la realización de Diversa Comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa Panorama de hoy, Colombia, bazar de las masacres y falsos positivos. En Colombia, este país suramericano, en el año 2022 tiene una tragedia que ha continuado durante los últimos años. En lo que va corrido del presente año 2022, 50 líderes sociales han sido asesinados. Van 31 masacres, 13 exguerrilleros firmantes de la paz asesinados. De ellos, 312 desde el 2016. Siguen las desapariciones forzadas, las amenazas contra los líderes sociales y políticos de oposición. Es decir, las personas que se sienten amenazadas siguen saliendo al exilio. Colombia sigue produciendo drogas, el narcotráfico sigue acrecentándose, la corrupción galopa, los falsos positivos siguen cometiéndose de forma indiscriminada, esta vez de parte del ejército colombiano. En la vereda El Remanso, municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, zona indígena, el pasado domingo, amanecer lunes 27-28 de marzo, el ejército colombiano es acusado de asesinar 11 civiles, entre ellos niños, mujeres e incluso se habla de desaparecidos. A esta política de forma indiscriminada en Colombia le llaman los falsos positivos. Para hablar de este tema, de esta última masacre que ocurrió en Puerto Leguízamo, al sur del país, hemos invitado a Yuri Sirleni Quintero. Ella es coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte, Cauca y Cofanía, Jardines de Sucumbío y Piales, Nariño, en el sur de Colombia. Yuri, buenos días, si es que son buenos días en Colombia. Bienvenida a Panorama. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, es un ambiente y unas épocas muy duras para nosotros, para los putumayenses en esta región del país, pero siguen siendo de todas maneras buenos días para con las personas que nos escuchan en distintos lugares del mundo. Gracias, Yuri. Para nosotros como periodistas es muy duro, muy difícil tener que hacer este tipo de programas cuando se trata de masacres. Y sobre todo en Colombia, donde denunciar, hablar de este tema causa problemas para las personas que puedan hacer la denuncia. Yuri, antes de comenzar el programa, te voy a preguntar al aire, ¿estás dispuesta a correr los riesgos hablando de este tema? Estoy dispuesta a contar, a hablar desde mi labor de defensora de derechos humanos en una región donde la reconfiguración del conflicto nos ha traído muchas dificultades, tanto de seguridad como dificultades de derecho a hablar incluso, pero necesitamos hacerlo, necesitamos contarle al mundo lo que está pasando nuevamente en las regiones después de la firma del acuerdo de paz. ¿Qué fue lo que pasó en Puerto Leguízamo ese día, domingo 27, amanecer del 28? Háblanos antes de lo ocurrido, ¿qué era lo que estaban organizando las comunidades en ese momento de ese domingo, que había un ambiente de fiesta, de invitación, de un bazar de la comunidad? ¿Quiénes son los que estaban organizando? Por favor, comencemos con esa parte. Bueno, la comunidad había organizado no solamente la vereda Alto Remanso, sino en conjunto con varias veredas de los alrededores, entre ellos incluso la participación de comunidad indígena que viven sobre el mismo territorio, poder desarrollar una fiesta comunitaria o un evento comunitario que le llamamos nosotros en territorio los bazares o los festivales bailables. Este evento organizado incluso con equipos de trabajo, con comités de trabajo, con la necesidad incluso de endeudarse la comunidad
para llevar la bebida, para vender, para llevar los alimentos y preparar alimentos y vender para esos 2 días de fiesta. Y efectivamente, como tú lo dices, el día lunes, en horas de la mañana, entre las 7 de la mañana, se encontraba gran parte de la comunidad en el desarrollo aún de este bazar. La gente amanecida, la gente todavía bailando, tomando. En la zona rural de nuestro país, los bazares normalmente duran hasta el día lunes, porque los domingos la gente es cuando más bailan, cuando más toman y se amanecen literal en los eventos. Entonces, se encontraba toda la comunidad en el desarrollo de esta actividad, no solamente la vereda de Alto Remanso, sino otras veredas cercanas y que están sobre la misma zona del río Putumayo y que aportaban con su participación, con ir y comprar la comida, con ir y comprar la bebida, a los fondos que se buscaba recoger para trabajos comunitarios en la vereda de Remanso, trabajos comunitarios, entiéndase, mejoramiento de caminos, construcción de puentes, la construcción y mejoramiento de la misma caseta comunal incluso, y otras obras que para la comunidad siempre han sido de total construcción, de autonomía de las comunidades, teniendo en cuenta que estos territorios son territorios donde la ausencia del Estado colombiano, del gobierno nacional, persiste, se mantiene. Es muy difícil encontrar obras, escuelitas, centros de salud, las mismas viviendas, las mismas casetas comunales o los centros de recreación de la comunidad construidos por programas o proyectos del gobierno nacional. Estas comunidades donde no hay vías, donde no hay conectividad, donde la única forma que tienes para llegar a ellas es por agua y donde la vida como tal es muy cara, es muy difícil, métodos como bazares son los que permiten que la comunidad medianamente se vaya desarrollando, que vaya creciendo de manera autónoma y de manera propia. Yuri, las personas que habitan esa zona donde estaba el bazar, ¿quiénes son? ¿Campesinos, indígenas? ¿De qué etnia? ¿A qué se dedican las personas que organizan el bazar? Nos encontramos con habitantes de veredas que se representan como sociedad campesina. Estas veredas organizadas a través de juntas de acción comunal con sus respectivas directivas, con sus respectivos comités comunales, pero además de eso también nos encontramos con un modelo de vida en medio de la presencia de comunidades indígenas. Generando además una convivencia multicultural, campesinos indígenas y un cruce de acciones o dinámicas de vida muy entrelazadas, muy compartidas. Estas comunidades, pues claramente en este territorio se dedican al trabajo en el campo, a la pesca. Entre ese trabajo del campo también hay que decir la presencia del cultivo de uso ilícito persiste, teniendo en cuenta la falta de oportunidades y la no inversión del gobierno nacional para con estos territorios, territorios donde no hay garantías para los cultivos lícitos, donde no son reconocidos los cultivos de pan coger de las comunidades, donde... Estamos conversando con Yuri Sirleni Quintero, quien es coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte, Cauca y Cofanía, Jardines de Sucumbíos y Piales Nariño en el sur de Colombia, donde el pasado domingo, para amanecer lunes, se realizó un falso positivo de asesinatos de personas civiles a manos del ejército colombiano. Pero podrán ver los televidentes que el abandono es total en esta zona del sur de Colombia, que mientras estamos registrando esta emisión, el servicio de fluido eléctrico se ha ido. Yuri, eso no nos va a impedir para continuar en la denuncia que ustedes tienen desde Colombia, desde el sur. Cuéntanos qué sucedió en esa madrugada, en esa mañana. ¿Estaban ustedes
estaban las personas allí en la fiesta, en el bazar, que tú nos has explicado qué pasó en un momento determinado? Bueno, ya sobre las 7 de la mañana eh, llegan por una de las partes de la comunidad hombres armados, vestidos de oscuro y con sus rostros tapados, disparando hacia la caseta donde se encontraba la gente bailando, tomando, amanecida todavía. La gente empieza a correr, como a buscar hacia dónde cuidarse, proteger su vida. Y en ese corre para allá y para acá empieza la gente también a ser herida, ¿no? A recibir disparos y empieza a verse como gente va quedando caída en el piso. Ahí también se da el hecho de que algunas personas queden encerradas en varios lugares en medio de la situación. Eh, Personas que ya estaban dentro de sus viviendas, porque hay alrededor de unas cuantas casitas cerca al bazar, casas que están como enseguida del bazar y casas que están como en los alrededores. Y la gente desde sus viviendas por las endijas pues sigue viendo o alcanza a ver mucho de lo que estaba pasando afuera mientras estos hombres disparan. Hay gente que les grita desde las casas, desde las endijas, ¿por qué disparan? Los están matando. Y varios de ellos responden, somos de un grupo, se presentan como parte de otro grupo armado que hace presencia también en el territorio, que ha sido también muy mencionado. Y en el momento en que la gente escucha eso, entonces les dice, pero ahí hay civiles, pero ahí hay campesinos, no los maten. Y empieza a escucharse también, en el medio de eso, se escucha ya la llegada por el río de las pirañas, que llamamos nosotros, que viene siendo los deslizadores de la armada, del ejército, por el río, y también en el aire la bulla de los helicópteros. La gente al escuchar esto entonces siente como que se puede ya acabar los disparos, pero al mismo tiempo le preocupa que el helicóptero tire de pronto explosivos, como ha pasado en otras ocasiones. Entonces varios de ellos vuelven y gritan, los van a matar, llegó el ejército, los van a matar. Y entonces personas de las que estaban disparando les dicen, es que ustedes no saben quiénes somos nosotros, ¿sí? Esto un poco teniendo en cuenta que varios de estos hombres están detrás de algunas de las casas, desde esos lugares disparando, y la gente medianamente están cerca a ellos, entre la pared de la casa y los señores que detrás de la casa disparan, ¿sí? Entonces el helicóptero aterriza en alguna de los lugares del caserío, en los alrededores, y también los que llegan por el río pues terminan de orillarse y se ve desde las endijas cómo el ejército ya se despliega en la comunidad. Y también se ve cómo los hombres de negro que estaban disparando terminan ya juntándose con ellos y terminan ya poniéndose ya trajes del ejército, ¿sí? Entonces la gente, en medio de todo lo que estaba pasando, le generó mucho más miedo, pues ver eso, ¿no? Poder observar con detalle el hecho de que llegan de negro, disparan, usan pasamontañas y luego simplemente se juntan con el ejército y además se cambian, se ponen ya sus respectivos uniformes. Hay un momento entonces en el que ya simplemente esto es un tiempito bastante larguito, como todo lo que les estoy contando, es decir, no estamos hablando como de minutos, media hora, estamos hablando más o menos
de un tiempo bastante largo. La gente intenta como ya salir de las casas y esto, y hay un lugar donde la gente quedó encerrada porque los encerraron desde afuera, les amarraron la puerta desde afuera, la idea era que ellos no salieran, porque era de la gente que estaba organizando el bazar y que estaban además en el lugar donde se estaban preparando los alimentos para la continuidad de la venta de alimentos en horas de la mañana. Entre esa gente, pues niños, hijos de los papás y las mamás que estaban haciendo parte de los equipos de trabajo del bazar. De cierta medida, entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana se presentan varias cosas ya. El ejército entrándose a las casas, sacando cosas, sacando a la gente de las casas. Ya se alcanzaba a distinguir desde la distancia varios cuerpos caídos, pero además también cuerpos heridos pidiendo ayuda, como en medio de la zozobra, del dolor, del llanto, de todo lo que estaba pasando. Sacan a la gente de las casas, sacan a la gente que habían encerrado también del lugar donde estaban encerrados, obligatoriamente los reúnen a todos en una cancha de micro que hay en medio de todo esto, los sientan ahí a todos en un rayo de sol increíble, hombres, mujeres, menores de edad, todos, y desde el polideportivo, que está en el centro del caserío como tal, pues la gente alcanza ya a ver más de cerca los cuerpos, las personas ya asesinadas, ya muertas, y además los cuerpos de los heridos, ¿sí? Hay personas, habitantes de la comunidad, que desde las viviendas vieron cómo la gente corría y vieron cómo había gente que cayó al río. Eh, como era mucha la gente que había, porque como lo decíamos hace un rato, el bazar se estaba desarrollando con la participación de varias veredas, de demasiadas veredas muy cercanas y de comunidad indígena. Entonces hay mucha gente que la comunidad no reconoce, que quizás no conocen, como hay mucha gente que responde efectivamente a las dinámicas de la presencia de algún actor en el territorio, que también se encontraban tomando, que estaban además en alto estado de alicoramiento y que estaban también amanecidos, que la gente insiste en que no hubo que no hubo respuesta con respecto a los disparos, es decir, nadie más disparó o contestó como lo asume o lo informa la fuerza pública. Ya estando todos en el polideportivo obligados a estar ahí, además que estaban siendo ya estigmatizados, unos lenguajes muy, muy duros en contra de la gente por parte de los uniformados militares. En la presencia de los niños y las niñas los trataban a todos muy mal, los obligaron a todos a estar ahí y empezaron a recoger los cuerpos. La gente vio cómo recogían los cuerpos y los llevaban todos hacia un solo lugar. Primero, esa levantada de cuerpos de donde estaban hacia el lugar donde el ejército los puso, pues primero alteró la posibilidad de hacer un ejercicio de investigación como corresponde con CTI y con Fiscalía, porque ya contaminaron todo el lugar de los hechos. Digamos que el ejército, además de perpetuar de la manera como se perpetuó este operativo, pues dañó en todo el sentido de la palabra la posibilidad de investigar a cabalidad lo que pasó, ¿sí? Y poder tener una respuesta más concreta en términos investigativos a lo que en ese lugar pasó. Y creo que eso hace parte pues de todo lo que se terminó montando en la vereda. El presidente de la Junta de Acción Comunal, el señor Tibier Hernández Rojas,
es una de las personas que corre de inmediato y en su carrera busca desesperadamente dónde esconderse. Él se esconde detrás de una palma que tiene su tallo muy frondoso, muy grueso, y en el lugar donde él se esconde, los disparos que llegan hacia la caseta no lo alcanzaban a él, ni de este lado ni de este lado. Es decir, como llegaron así, en esta forma, él queda en el medio, pero queda de alguna otra forma escondido. Pero la cuestión con él es que él recibe un disparo solo en la frente desde otro lugar, es decir, como si viniera de otra distancia el disparo, ¿sí? Existe una tesis en este momento de un posible asesinato con francotirador y existe la tesis de que el presidente de la Junta haya terminado siendo la persona que confunden con la presencia de un alias que el ejército justifica que estaba buscando o que tenían información de que se encontraba en el desarrollo del evento. En términos generales esto es muy difícil, es muy complejo porque las fuerzas militares desde Bogotá se sostienen en el desarrollo de un operativo con una estrategia de inteligencia. La estrategia de inteligencia se supone pues que viene siendo que hombres de negro se vistan de hombres de negro, se presenten como parte de otro grupo, buscando que el otro grupo que se supone que está en el lugar de los hechos responda, pero no respondió nadie. El resultado dejan muchas personas asesinadas de la comunidad, habitantes de la comunidad, civiles, campesinos e indígenas. Y pues lo grave de esto es que no solamente en el lugar de los hechos se dan cuenta de que asesinaron, por ejemplo, al presidente de la Junta confundiéndolo con X o Y persona, sino que además terminan de montar todo como resultados de un operativo y metiéndolos a todos como parte de un grupo, es decir, todos pasaron por ser disidentes, por ser combatientes, por ser guerrilleros, pertenecientes a X o Y grupo, porque además el ejército ha mencionado distintos grupos que hoy, después de la firma del acuerdo de paz en Colombia, se han venido evidenciando o se han venido mencionando. Yuri, me gustaría, para conocimiento de la comunidad internacional aquí en Europa, donde estos hechos están suscitando rechazo total, la solidaridad con ustedes, y nos gustaría conocer los nombres, quiénes son esas víctimas, quiénes son esas personas asesinadas. Tenemos entendido que hay hasta niños. Por favor, ¿nos puedes leer la lista y hablarnos un poco de quiénes son esas personas, quiénes eran esas personas, qué significaban para ustedes? Por favor. Bueno, para contarte esto, quiero primero decir que desde nuestro equipo, desde la Red de Derechos Humanos, nosotros generamos toda una alarma alrededor de este tema en el momento en que nos enteramos del asesinato de un gobernador indígena, un presidente de junta, y empezamos a indagar para llegar a, por ejemplo, el asesinato de Brian Santiago, el joven menor de edad indígena, el asesinato de Pablo Conduro Coquinche, que viene siendo el gobernador indígena, la autoridad en este momento de un cabildo indígena, Divier Hernández Rojas, que viene siendo el presidente de la Junta y que fue la persona elegida para el nuevo mandato constitucional de las juntas de acción comunal en Colombia y que se posicionaba para este mes de abril. La señora Ana María Sarria Barrera, que viene siendo la esposa del presidente de Junta, que además era una mujer perteneciente a la Iglesia Evangélica en Colombia y que estaba en el lugar de los hechos a esa hora de la mañana acompañando a su esposo a empezar a hacer cuentas, empezar a recoger el evento y poder preparar el informe a la comunidad que se hace normalmente cuando el evento está por terminarse.
También el señor Oscar Olivo Yela, que es un habitante de la comunidad y que estaba ejerciendo la labor de equipo de trabajo en recoger botellas, recoger mesas, recoger sillas, como ir ayudando a la terminación del evento como tal, ¿sí? Está también el asesinato del señor José Antonio Otaya Peña, que es un señor de 40 años. La comunidad nos dice que él estaba demasiado borracho, que casi no corría, que más bien como que gateaba en medio de la borrachera que tenía, estaba muy amanecido, ya llevaba todos los 2 días en la fiesta, eh, y bueno, que él muere mientras va corriendo. Esos son los cuerpos que nosotros, acompañando a la comunidad y a las familias, hemos sacado como en limpio, pues, en esta lista. Además de las personas heridas, Nora Andrade, que es la esposa del señor Oscar, que les mencioné como uno de los asesinados, el señor Willington Galíndez, que es un señor de una de las comunidades cercanas que queda herido mientras corre, la señora Vanessa Rivadeneira, que también es una de las señoras que estaba todavía bailando, que estaba todavía departiendo en la comunidad y que también queda herida en este pues lamentable hecho. Efectivamente hay una lista de más personas, pero en ese listado de más personas nosotros seguimos aún indagando como que quién eran ellos, a qué comunidad pertenecían, cosas como esas para pues poder uno de alguna otra forma también no ir a caer en el error de defender personas que quizás responden a la presencia de X o Y grupo, porque esa es una realidad que también hay que decir, ¿no? Efectivamente, eh, estas zonas rurales del país se encuentran nuevamente como victimizadas o revictimizadas por la presencia de y la creciente presencia de actores armados ilegales que responden a la reconfiguración del conflicto armado, sobre todo en esta zona de frontera, porque estamos hablando de un lugar que efectivamente es fronterizo con Ecuador y fronterizo con Perú. Entonces es una zona estratégica para el negocio del narcotráfico, es una zona estratégica para el negocio de la guerra, pues que Colombia pues tiene mucho que contarnos, ¿no? Nos han dicho las familias que pues sus familiares víctimas eran personas que se desempeñaban en la comunidad por ser muy participativas, muy colaboradoras, padres de familia la mayoría de ellos, habitantes de la comunidad desde hace mucho, mucho tiempo, que claramente se destacaban también por mantener un trabajo en sus fincas, en sus terrenos, en sus propios terrenos. El caso del presidente de la Junta, pues compartía su vida con su esposa, que pertenecía a la iglesia evangélica, por lo tanto la gente insiste que era una familia muy, muy sana, muy pacífica, muy colaboradora. Ambos dejaron huérfanos a 2 menores de edad, un bebé de 2 años y una bebé de 6 años. Eso a todas luces es gravísimo porque no solamente los mataron a ellos en medio de un operativo muy injustificado, sino que además dejan huérfanos a 2 bebés pues, que nada tienen que ver con el conflicto y que en este momento no se les puede explicar. Hoy es muy difícil decirles que el ejército mató a sus papás y bueno, todo esto además trae unas consecuencias psicosociales para una familia que se rompió, que se fracturó y unos niños que van a tener que terminar de crecer en manos del resto de su núcleo familiar paterno o materno. Eso es gravísimo. El exterminio a la comunidad indígena, por ejemplo, porque el asesinato a un gobernador indígena, autoridad indígena, es el asesinato a la cultura, es el asesinato al pueblo como tal. Ustedes saben que este tema con los indígenas es una cosa muy mística, es una cosa muy amplia en su cosmovisión
y ellos en estos momentos están gritándole al mundo que están exterminando los pueblos, están exterminando la cultura y la presencia de ellos en estos territorios que ameritan a toda luz esa espiritualidad y esa conexión indígena con la madre tierra. Yuri, precisamente ese grito que no solamente los indígenas, sino la sociedad civil, en este caso desde Puerto Leguízamo, desde el Putumayo, desde Colombia, lanzan al mundo. ¿Qué dicen las autoridades, los defensores de derechos humanos, las organizaciones defensoras de derechos humanos? ¿Ante quién han acudido ustedes a nivel de organizaciones internacionales para que se logre esclarecer los hechos y, lo más importante, que se logre buscar la sanción penal, moral de los responsables intelectuales y materiales de esta masacre? Es decir, que sean formalmente condenados por las leyes. Bueno, nosotros desde los procesos organizativos y la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos nos hemos pronunciado a nivel nacional e internacional haciendo un llamado urgente a la comunidad internacional, al país como tal, ante la necesidad de rodear y sensibilizarnos con lo que significa en los territorios esta clase de situaciones, más aún cuando son situaciones que responden a los mismos patrones de comportamiento de la historia de los territorios, patrones de comportamiento que nos hablan de más de 5.000 casos que hoy están siendo investigados por falsos positivos. Más aún, y creo que hay que hacer un paréntesis ahí, cuando el militar que está al frente de todo esto, el coronel del ejército que está al frente de esta orden que se dio en este territorio, tiene ya procesos de investigación por falsos positivos de otras épocas, ¿sí? Es decir, estamos hablando de la misma sistematicidad de acciones, con los mismos métodos, con las mismas prácticas, en un territorio que hoy viene también representando muchos acontecimientos difíciles. Este territorio, el sur de Colombia y sobre todo Puerto Leguízamo, es un municipio muy nombrado después del 2018 a la fecha en 9 alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, 9 alertas tempranas que le dicen a las entidades estatales encargadas de velar por las garantías de derechos en los territorios, el goce efectivo de derechos y la acción de prevención y protección para estas comunidades, y que son 9 alertas tempranas que han sido omitidas en todo el sentido de la palabra, y que desafortunadamente en ese llamado y en ese anuncio de posibles cosas que puedan pasar que hace la Defensoría del Pueblo, pues hay cosas que se han ido materializando, ¿sí? Este caso que estamos evidenciando hoy en la vereda del Remanso de Puerto Leguízamo, si bien es cierto, es un caso donde a toda luz el principal victimario y protagonista es la fuerza pública, es el ejército. Es un caso que además ratifica lo que ha pasado en otros lugares de Puerto Leguízamo y de otros municipios del departamento del Putumayo, donde hay masacres por personas que llegan vestidas de negro, que usan capucha y que no se supo realmente quiénes eran, porque no hay garantías, además, para que la comunidad diga quiénes creemos que son, ¿sí? Acá se dio las cosas a toda luz, se dieron las situaciones en medio de toda una cantidad de comunidad, entonces hay cosas que no se ocultan, que no se pueden ocultar, que ya no las pudieron tapar y que se están hablando fuertemente, que la comunidad ha dicho, vamos a denunciar, no vamos a dejar esto en la impunidad, no podemos guardar silencio, y como sea, están tratando mínimamente de elevar ese llamado urgente frente a lo que pasó, contarle al mundo lo que pasó. Y entre eso que hacen,
pues es también llamar a los defensores de derechos humanos que venimos desarrollando esa labor de hacer visible todo, de denunciar en representación de la comunidad o de las familias que no tienen la posibilidad de hacerlo, y que aunque a nosotros también nos da miedo, que aunque a nosotros también nos preocupa la situación de seguridad nuestra, tanto nuestra integridad física como nuestra libertad, si se quiere, eh, pues tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que hacerlo. Entonces le hemos dicho a la comunidad internacional, ONU Derechos Humanos, ONU Misión de Verificación y Monitoreo en este territorio, que tienen una labor incansable por el hecho de la firma del acuerdo de paz. Además a la MAT OEA, que después de la firma del acuerdo de paz están presentes en el territorio. Además a todos los sectores sociales y las plataformas que en su labor de derechos humanos desde muchos lugares del país rodearon a Colombia desde hace muchos años y la vienen acompañando. Y esos procesos están en Europa, están en España, están en muchos países, tanto de Sudamérica como del occidente del mundo, y que son los que hoy, en el caso como ustedes, a través de los medios, pues están ayudando a que esto se haga muy visible, muy público, ¿sí? Y hemos hecho dos llamados urgentes. El primero es que el acuerdo de paz tiene que ser un hecho en Colombia. Necesitamos con urgencia la materialización del acuerdo de paz. Y en el territorio nuestro, sobre todo, la aplicación cabal e implementación cabal del punto 1 y el punto 4 del acuerdo de paz, que son los dos puntos que nos permiten a nosotros reconstruir el territorio, pero además también que se desaparezca todo este nivel de conflicto justificado detrás del uso del cultivo de uso ilícito y justificado detrás de la no presencia institucional en el territorio, de que no hay vías, de que no hay conectividad, de que no hay oportunidades laborales, de que no hay oportunidades a la educación, y que todo eso hace parte de la justificación para el problema estructural que tenemos y que persiste al interior de la alta presencia de grupos tanto ilegales como legales, porque es que ni siquiera el servicio de energía tienen en este momento, porque estamos realizando el programa, comenzamos en la mañana de ustedes allá y en un momento determinado se fue el servicio de energía, es decir, el abandono total, además de la violencia de parte del Estado, de parte de los grupos irregulares y todo el olvido, y es fatal eso, Yuri. Sinceramente, desde acá, desde Europa, nuestro abrazo solidario con ustedes, nuestra voz de apoyo, y que este canal humildemente lo prestamos para que las voces de ustedes en esa denuncia, en esa tragedia, en esos 11 seres humanos que fueron vilmente asesinados y aparentemente por el ejército colombiano, que dice ser el que guarda y protege la vida y los bienes del pueblo colombiano, es el que comete esta acción criminal. Yuri, ya para despedir el programa, no sé, algo más que quieras decir ya para despedirnos por razones de tiempo. Claro que sí. Finalmente decir que la sociedad civil de este departamento del sur de Colombia, como varias regiones en Colombia, hoy estamos haciendo un llamado urgente a un acuerdo humanitario por el derecho a la vida, por el derecho a la paz con justicia social en los territorios, y que este acuerdo humanitario va dirigido tanto al Ejército Nacional, la Fuerza Pública, como a los actores ilegales presentes en el territorio, teniendo en cuenta que todos están dirigiendo sus balas en contra de la comunidad, de los habitantes de los territorios. Y sumado a eso, la necesidad urgente de que Colombia pueda determinar todo una acción alrededor de salvaguardar la vida, la seguridad de los territorios y el derecho que tenemos todos a vivir en ellos, a no tener que seguirnos desplazando, a no tener que irnos de nuestro territorio y dejarle el territorio a la disposición de políticas extranjeras, de políticas capitalistas o peor aún de actores ilegales que están también haciendo parte del saqueo y del deterioro al territorio. Yuri Sirleni Quintero, mujer valiente que, exponiendo su propia integridad física y su libertad, se atreve desde Puerto Leguízamo
que ella es coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte, Cauca y Cofanía, Jardines de Sucumbío y Piales, Nariño, en el sur de Colombia, nos ha dado este testimonio desgarrador, triste, nos ha relatado lo ocurrido en esta masacre que ocurrió el pasado fin de semana. Yuri Sirleni Quintero, para ti, para todas esas familias de las víctimas, repetimos nuestro abrazo solidario, nuestra voz de aliento y que ojalá más pronto que tarde se esclarezcan los hechos y se sancionen, se penalicen a los culpables, los autores materiales e intelectuales de estos hechos trágicos, esta masacre. Yuri, muchas gracias, ánimos y estaremos haciéndole seguimiento a esta situación. Muchísimas gracias, claro que sí. Muchas gracias a nuestra invitada de hoy. Realmente triste este tipo de programas que nos toca hacer desde Europa, hablando de la realidad colombiana. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. Y si este programa ha sido del agrado de ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.